Antonio Gramsci escribió miles de páginas, algunas más preparadas que otras, algunas él mismo reconoce que estaban hechas para vivir un día, eran textos periodísticos completamente efímeros, otras son apuntes, meros apuntes para obras que podría desarrollar en un futuro que lamentablemente no tuvo. Pero yo voy a presentar esas miles de páginas en solo 2 volúmenes, en solo 2 antologías, 2 tomos que creo que resumen perfectamente bien su carrera. Son estos 2 libros. La antología Antonio Gramsci, Cultura y Literatura, hecha por Jordi Solé-Tura en la editorial, en Ediciones Península. Aunque, claro, el diseño es muy parecido a la de Laia, en Ediciones Península. Ediciones de bolsillo, 1977. Es de 1977, pero el prólogo es de... O sea, el prólogo de Jordi Solé-Tura está firmado como un modesto profesor agregado de Derecho Político de la Universidad de Barcelona en enero de 1967. Estaba muy lejos de ser un padre constitucional, un modesto profesor agregado. Jordi Solé-Tura en 1967, aunque esta edición, que es, la primera es de 1967, la segunda de 1968, esta es la 4ª edición. Es una antología, toda ella tomada de los Quaderni del Carcere. Por lo tanto, estos textos no son apuntes periodísticos, pequeñas soflamas para la prensa hechas para vivir un solo día, sino que todos estos textos son apuntes para obras posteriores que no pudo hacer. Este es un volumen con el que presentó a Antonio Gramsci. Y el otro es un libro infantil, en la colección Todo Libro de Bruguera, El Árbol del Erizo, que es una selección ilustrada por Jesús Gabán. Es una selección de las cartas que escribía a sus hijos, a su mujer y alguna a su madre. Estos son los famosos erizos que dan nombre a la colección, que es un recuerdo infantil de Gramsci, que vio a los erizos hacer esto, coger unas manzanas, llevárselas a su guarida, pero antes de que se las llevaran, su hermano y él los fueron cogiendo, los fueron atrapando y se quedaron con ellos unos días, bastante poco animalista. Bueno, me parece muy importante presentar a Gramsci con un libro infantil, porque en los últimos años, en España y en otras naciones, Gramsci se ha vuelto muy antipático. Creo que hay que recuperar a Gramsci como una lectura amable, agradable, amistosa, y no como el tótem en que se ha erigido Antonio Gramsci. Se lo ha erigido como una especie de ídolo, que además es un patrón para diferenciar a los intelectuales de los que no lo son. Se ha presumido mucho de leer a Gramsci. Pero tú no has leído a Gramsci, Piltrafilla. Y no es eso lo que nos transmite la obra del pensador italiano. Hay que arrancar a Gramsci esa condición de shibboleth sobrevenida, de contraseña, de palabra de orden para distinguir los intelectuales de quienes no lo son, y leerlo, sencillamente leerlo, y dejar ese revoloteo de terminología que nos ha invadido en los últimos años, hegemonía intelectual, orgánico, todas esas palabras con las que muchos han pretendido sentirse superiores y han llegado hasta el ridículo sumo de un tuit, es decir, una comunicación en la red social Twitter de uno de estos seguidores, de uno de estos sobrinitos de Gramsci, tomando ese calificativo peyorativo que él usaba contra los intelectuales conservadores. Pues al igual que los intelectuales conservadores pueden ser sobrinitos de un escritor clerical y popular,
Todos estos son sobrinitos de Gramsci y ya se sabe que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Y uno de estos sobrinitos llegó a escribir una parrafada completamente absurda de la que todo el mundo se rió, una parrafada plenamente hilarante, pero que estaba basada en esa terminología mal asimilada de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Por eso me parece pertinentísimo y urgentísimo recuperar a Gramsci como una lectura apta incluso para niños, y nada difícil y nada abstrusa, más allá de la complejidad que pueda derivarse de estudiarlo a través de textos preparatorios. Al igual que Charles Sanders Peirce, se añadió Santiago, Santiago Sanders Peirce, puede parecer muy difícil si se lo estudia a través de esa edición demoníaca en la que unos admiradores fueron recortando sus textos y componiéndolos en un collage que no tenía ni pies ni cabeza. En el caso de Gramsci, las dificultades pueden venir de que la lectura principal que se hace de Gramsci es de los cuadernos de la cárcel, que están aquí extractados y que son obras preparatorias, apuntes. Pasa lo mismo en algunas obras de otro gran prisionero que fue este pensador matemático ruso que pensaba presentar casi inmediatamente, Flariensky. Le pasa lo mismo, que algunos de sus textos publicados son notas para pronunciar una conferencia. Así que evidentemente esa lectura es difícil porque el texto no está completo, y lo mismo pasa con los cuadernos de la cárcel. En cambio, estas cartas sí están completas y además están escritas con mucho cuidado porque suponen una educación a distancia de sus hijos. Así que aquí sí que ha puesto plena atención, y son bastante curiosas porque, al margen de la antología de textos infantiles, la mayoría rusos, que les propone, hay mucho Pushkin y hay naturalmente una valoración por las nubes de Pushkin. Ahí se le nota el socialismo, en que pone a Gorky a la misma altura que Pushkin. Pushkin y Gorky son lecturas de los dos grandes genios. Llama la atención la importancia que concede a Rikki-Tikki-Tavi, el cuento del colonialista y del capitalista imperialista ganador del premio Nobel que tengo aquí, Rudyard Kipling. Bueno, pues Rikki-Tikki-Tavi está muy presente en estas cartas y les escribe el cuento entero, y naturalmente aquí está escrito y aquí está ilustrado. Aquí está la mangosta Rikki-Tikki-Tavi de Rudyard Kipling. Pero luego las lecturas se van complicando y va haciéndose más exigente con sus alumnos, que son sus hijos. En general muestra orgullo por ellos. Se preocupa cuando no le escriben, porque claro, los niños están a sus cosas, él está en la cárcel pasándolo muy mal, y de vez en cuando los niños están jugando, no le escriben, y él les pide largas cartas y profundas, intelectuales. Y hay un momento en el que está enseñándoles la evolución y están hablando de cómo funciona la evolución, y un niño se pregunta, o sale el tema de qué pasaría si el elefante desarrollara sus manos como instrumentos hábiles para manejarse con ellas. De ahí viene la pregunta, quizás una ridiculización de Gramsci: ¿y qué pasaría si tiene ruedas? Pues que sería un tranvía. Y de ahí se deriva una carta, por cierto, que un loro está enfermo, se le caen las plumas, y Gramsci espera que le vuelvan a salir. Yo no sé si las plumas vuelven a salir, eso no lo tengo muy claro. Pero bueno, a propósito de toda esa disquisición sobre una hipotética evolución que no ha tenido lugar, que por cierto, con ese tipo de reflexiones, Carl Sagan ganó un premio a propósito de qué hubiera pasado, o si hubiera sido posible que los dinosaurios hubieran desarrollado una inteligencia similar a la de los humanos. Con eso ganó un premio de ensayo divulgativo.
Bueno, pues esto no le sienta bien a Gramsci y hay una carta titulada Una patada bien dada, lo que nos recuerda a las técnicas de los maestros Zen, y que en su planteamiento recoge esa línea de Quintiliano, Juan Luis Vives y Menéndez y Pelayo, de que, bueno, que viene de Suetonio, el último turno, usa a Suetonio en los cuadernos de la cárcel de una manera muy significativa y representativa, ahora lo veremos. Pero en este caso es el Suetonio de las vidas de los 12 Césares, no el Suetonio de la vida de los gramáticos, de los poetas, que está perdida. No hay que saberlo todo, es propio de los buenos gramáticos y por eso se significa de los buenos oradores, por eso se significa de los buenos hombres de ciencia el ignorar algunas cosas. Le dice a Delio, a su hijo: muy bien, pero ¿cuáles son las cosas que te interesan más? Una vez me escribiste que te interesaba la historia, pero luego no has sido capaz de seguir con el problema y has desviado tu atención hacia los elefantes. Ahora me parece que te interesas por los simios en su calidad de progenitores de los hombres, pero creo que también respecto a este punto puedo decir que a ti te gustan más las quimeras que la historia, y que sería más oportuno estudiar la historia real, la que se puede escribir sobre la base de documentos muy definidos y concretos. A Gramsci esto es una virtud que tiene él y no tienen otros investigadores marxistas o neomarxistas o postmarxistas, y especialmente los que dicen basarse en Gramsci. A Gramsci le importan muchísimo los documentos, los estudia, los lee, es un gran lector. Sigue diciendo Gramsci: el hecho de fantasear sobre unas hipótesis científicas era una característica de los hombres de hace 50 años, que vivían en unas condiciones muy difíciles de lucha ideológica. Hoy día muchos problemas han desaparecido porque la vida ha superado tanto al protagonista cuanto al antagonista y ha creado al constructor, es decir, les habla en términos de dialéctica hegeliana. Desgraciadamente es difícil liberarse de las cosas muertas, pero tú dales una patada y estudia solo las cosas concretas. Te abrazo, Antonio. Claro, evidentemente esta no es manera de dirigirse a un niño, hablándoles de dialéctica hegeliana y de la lucha de clases de la lucha ideológica ya superada por hombres que eran dados a las quimeras. No, evidentemente esta no es la manera de enfrentarse ante un niño que fantasea con un elefante con ruedas o un elefante hecho de jabón. Y de hecho, entre este tipo de respuestas y otras, claro, luego le pide un ensayo sobre Pushkin y le dice, no tienes por qué ponerte nervioso, conozco tu edad, tu preparación y por consiguiente sabré juzgar con objetividad, aunque te quiero mucho, mucho siempre lo va a juzgar con objetividad, y por tanto ser objetivo es bastante difícil. Les está pidiendo demasiadas cosas, que es algo normal cuando la comunicación, la enseñanza se hace por un medio tan indirecto, tan frío, en el sentido, por supuesto, de Marshall McLuhan y en el sentido cotidiano. Es un medio demasiado frío, tanto desde la perspectiva, desde la clasificación de Marshall McLuhan, de entre medios calientes en los que ya está todo hecho y fríos, que hay que cocinárselos, como, en fin, la carta es un medio frío hasta para el lenguaje cotidiano. Y además es también común este tipo de errores cuando el maestro, y en este caso padre, está viviendo una situación tan lamentable como el aislamiento en una celda en la que está permanentemente enfermo y sometido a una situación, desde luego, muy, muy adversa. Así que, claro, es normal que pronto tenga que dar esta respuesta. He sabido por mamá Julia que mi última carta, o también otras, te ha dado un disgusto. Claro, dice, ¿por qué no me hablaste de ello? Hombre, tú te tendrías que haber dado cuenta de que esa no es la manera de dirigirse a un niño, hacerle reproches desde la lucha ideológica y la dialéctica hegeliana. Dice, cuando algo de lo que te escribo en mis cartas te apene, es mejor que tú me lo hagas saber y que me expliques tus razones. Claro, es mucho mejor que el docente vaya viendo el efecto sentimental que sus palabras inducen
en los alumnos, pero hay que justificar a Gramsci, claro, evidentemente sus intenciones son las mejores, está compartiendo las cartas a su familia con estos cuadernos de apuntes tan doctos y tan llenos de datos, y es normal que a veces se le traspapele el estilo y hable a sus hijos como si fuera una asamblea llena de estudiantes o un comité de un partido, pero no suele pasar. En general les da buenas lecturas, desde Rikki Tikki Tavi hasta El Gallo Dorado de Pushkin y otros muchos autores. Es una antología interesante de literatura infantil que podría perfectamente llevarse a las escuelas. Luego hay alguna... bueno, esta ilustración tan fantástica es para Dickens, que también es una lectura que recomienda, y de Tolstoy, bueno, en fin, es una antología muy interesante. Y trasluce esa idea de que no hay por qué saberlo todo, no hay que dedicarse a la quimera, sino que el estudio de las ciencias históricas, aquí sigue a Croce, sigue a Vico, es por documentos, y claro, naturalmente tiene una mentalidad historicista. Quizá si hubiera tenido una mentalidad científica, estas divagaciones, estas hipótesis hubieran sido mejor recibidas, como fue recibido el ensayo fantástico de Carl Sagan. Les pareció, claro, interesante a los científicos. Los historiadores, como es Gramsci, un admirador perpetuo de Croce, de Benedetto Croce, tienen otra mentalidad. Eso es lo que pasa cuando se tiene un padre de letras. Paradójicamente, los científicos son más receptivos con la fantasía, más allá del estricto cálculo, por supuesto, más allá de los experimentos y de las demostraciones empíricas. Este libro, por lo tanto, frente a este que está hecho para unos niños muy concretos, está escrito para unos adultos hipotéticos que él, claro, no podía ver, y está hecho de una manera indirecta para ellos, porque a él lo que le hubiera gustado hubiera sido desarrollar en obras terminadas, acabadas, bien escritas, estos apuntes que tomaba en la cárcel, de la que lamentablemente, bueno, sí, fue liberado. Mussolini aceptó su condicional, pero no salió. Paradójicamente el sanatorio en el que estaba era qui si sana, aquí se sana. Bueno, él lamentablemente no sanó y acabó muriendo muy joven, de manera bastante prematura, y no pudo ordenar esos miles de páginas que en realidad son apuntes. Así que está muy bien hecho este libro como selección, está muy bien escogida la selección. Y bueno, la selección y prólogo es de Jordi Solé Tura, pero no sé si la traducción en la que, bueno, hay algunas erratas, alguna palabra con una Z que aparece con dos porque parece más italiana. Bueno, no sé, ahora que caigo, no sé de quién es la traducción, porque dice selección y prólogo de Solé Tura, pero no dice que la traducción sea suya. Entenderemos que sí, tendremos que entender que sí, salvo... bueno, será suya. Bien, claro, no había caído. Antes de dejar este libro, convendría tomar de aquí su biografía, para quien no la conozca. Dice: Nacionales en la provincia de Cagliari, en Italia, en 1891. Hizo sus primeros estudios en Cerdeña. Esto es la biografía de Gramsci para niños. En Cerdeña, en 1911, obtuvo una beca que le permitió acceder a la Universidad de Turín. Allí entró en contacto con los medios socialistas, convirtiéndose en redactor del periódico Avanti. Junto a Togliatti y a otros compañeros fundó la revista L'Ordine Nuovo, y tomó parte activa en la formación de los consejos obreros y en la ocupación de las fábricas. En 1921 fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Ya sabemos que Mussolini estaba en el PSI, en el Partido Socialista Italiano. Aquello derivó hacia otra cosa de la que los socialistas tardaron en reponerse. En Moscú se casó con la joven rusa Julia Schucht, pero Julia, pero lo italianizamos, Julia Schucht, de la que tuvo dos hijos, Delio y Giuliano, a quienes se escriben estas cartas. Su elección a diputado
es decir, tenía inmunidad parlamentaria, pero no impidió que fuese detenido en 1926, después del famoso atentado contra Mussolini en Bolonia, en lo que ahora es vía Zamboni. Precisamente por Zamboni, Mussolini va a visitar la calle donde están casi todas las facultades. El joven Zamboni intenta asesinarlo y lo despedazan allí mismo. Lo despedazan tal cual. El pueblo estaba entregadísimo. Y a partir de ahí eso le sirve a Mussolini para establecer un régimen de terror, de represión, como el asesinato de Heydrich. Y esa represión llega al extremo de violar, bueno, tantas cosas que viola Mussolini, de violar la inmunidad parlamentaria de Gramsci, que como representante electo no debería ser. Pero es detenido y condenado a 20 años de cárcel. Es detenido en 1926 y condenado a 20 años de cárcel por el gobierno fascista italiano. Murió en prisión en 1937, a pesar de tener la condicional concedida. Y bueno, muere en 1937, muy enfermo, con enfermedades casi contradictorias, enfermedades normales en un preso como la tuberculosis, enfermedades raras en un preso como la gota. Lo tiene todo, se le junta todo, enfermedades de rico y enfermedades de pobre que vive en una casucha miserable. Tiene de hecho la misma enfermedad que Leopardi, porque es una tuberculosis que ya se le pasa a la espina dorsal. Parece ser que Quevedo también tenía el mismo mal, el mal de Pot. Bueno, muere en 1937, con lo cual muere muy joven, no tiene tiempo de arreglar sus miles de páginas, tanto escritas con la precipitación que exige el periodismo, como con la falta de orden que tienen los apuntes, y no tiene tiempo de arreglarlo en libros. Durante la estancia en la cárcel, además de las cartas a los familiares, Lettere dal carcere, escribió 34 cuadernos, Quaderni del carcere, una serie de notas y estudios sobre historia, filosofía, política y literatura que constituyen uno de los puntos de referencia del actual pensamiento político italiano y europeo. Y bueno, mundial, porque en México también se discute a Gramsci, bueno, en todo el mundo. Se lo vende generalmente como una especie de comunista posmoderno, pero en realidad él es un leninista ortodoxo. Lo único que pasa es que es un leninista que lee mucho y que habla de poetas y los lee, los critica, que no son necesariamente marxistas, tiene una amplitud, tiene una anchura de miras insólita en lo que suelen ser los comunistas. Y es por así decirlo, el dios, el santo patrón comunista de los intelectuales. Es un intelectual pleno que habla de cosas muy intelectuales. Entonces la gente que no quiere dar palo al agua y que quiere que se lo paguen todo por ser intelectual, se ve reflejado y cree que esto es una justificación, que estas obras son una justificación para que lo traten a cuerpo de rey dentro de un Estado socialista, dentro de un régimen socialista, porque ser intelectual es un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá la parte más conocida, quizá la obra más conocida y más citada y peor citada también, es este ensayo de 1900, yo creía que era de 1921, pero claro, si todo está sacado de los cuadernos de la cárcel, evidentemente esto no viene de los cuadernos de la cárcel. Yo tengo entendido que este artículo, claro, por eso está redactado como un artículo, yo tengo entendido que esto es un artículo del 21, no de los cuadernos de la cárcel que se escriben a partir del 26, pero bueno, no viene la fecha, no viene la procedencia. Esto es como una especie de batiburrillo. Sea como sea, este es el artículo más citado. Ya está, no es necesario indicar más. Soletura lo recoge. Bueno, los intelectuales y la organización de la cultura es la primera parte, y este artículo, que es el más citado, es
la formación de los intelectuales. De aquí viene el famoso concepto de intelectual orgánico, que no es en absoluto nuevo, y si nos referimos al imperio socialista, al imperio que estaría dominado por el imperio soviético, pero luego está el imperio maoísta, y desaparecido el imperio soviético, China sigue ejerciendo un poder hegemónico. También lo tiene la antigua Rusia, que ya no es comunista. Cuba se ha convertido en una mini hegemonía americana. Bueno, aquí está ese estilo que tanto le gusta a nuestros pedantes. Dice, los intelectuales son los empleados. Esto no es difícil de entender en absoluto, esto es de pura lógica. Los intelectuales son los empleados del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político. Esto es, del consentimiento espontáneo de las grandes masas de la población a la dirección impresa a la vida social por el grupo fundamental dominante, consentimiento que proviene históricamente, esto lo pone entre comillas, del prestigio y por tanto de la confianza que dan al grupo dominante su posición y su función en el mundo de la producción. Bueno, todo esto es muy alambicado, pero vamos, que lo que habían dicho otros muchísimos pensadores marxistas, diciendo que determinados pensadores que le hacían juego a la dominación capitalista eran eran los sofistas. Esto lo he leído yo en muchos otros autores comunistas. Lo que pasa es que como este es el autor, primero mártir, que eso vende perfectamente, porque no es un pensador como puede ser Stalin o como puede ser Trotsky, a quien se le puede reprochar una acción de política real, de realpolitik, más que discutible. Un mártir vende muchísimo. Y segundo, como digo, es el pitufo intelectual de la banda. Entonces hay gente que solo ha leído a Gramsci y no ha leído al resto de pensadores marxistas. Por cierto, esto es una selección, pero sin duda alguna podrán encontrarse muchísimos más textos en marxists.org, esa estupenda colección de textos de marxistas, que es gratis y está, creo que en varios idiomas. Hay una sección en inglés, hay una sección en español. Bueno, pues como digo, esto no es nada nuevo. Y segundo apartado, del aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina. Sí, que los intelectuales trabajan para esto, para que las masas asuman la dominación. Esto no es ninguna sorpresa. Lo que hace muy bien Gramsci es llevar esta situación a un origen de, bueno, yo diría el primer populista, el populista del que toman todo. Vamos, es la figura, el arquetipo de populista del que, bueno, al que intentan imitar Napoleón Bonaparte, bueno, y todos los que imitan a Napoleón Bonaparte, como Bolívar y por supuesto Lenin. Vamos, todos los que han querido crear un imperio imitan a la figura histórica que es epónima del imperio, que es el emperador por antonomasia, Julio César. Y entonces él ve esta creación de intelectuales orgánicos, de intelectuales que forman parte del Estado, en César. Además lo saca de Suetonio. Dice que César confirió la ciudadanía a los médicos y a los maestros de las artes liberales para que residiesen voluntariamente en Roma o fuesen llamados a ella. Y cita aquí la vida de César, de Suetonio: omnesque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores proliventius et ipsi urben incolerent et coeteri appeterent civitate donavit. Todos los que quisieran podían ser ciudadanos romanos porque podían vivir en Roma. Ciudadanía, sí, ciudadanía, ni más ni menos. Podían ser ciudadanos romanos porque, como aquí dice Gramsci, César se proponía, pues, 1. Fijar en Roma a los intelectuales que ya se encontraban en ella, creando así una categoría permanente de intelectuales, pues sin la permanencia era imposible crear una organización cultural.
Por cierto, ¿qué cultura? Insistimos, médicos y maestros de las artes liberales. Este es el perfil buscado, ¿no? Como ahora se dice